través de organismos autónomos, el PRIAN buscó seguir en el gobierno, afirma el senador Batres. El PRI y el PAN perdieron la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso en 2018, pero pretenden seguir gobernando a través de los llamados órganos autónomos y de una red de intereses económicos muy fuerte que tejieron sobre todo en el sector energético, advirtió el senador de Morena, Martí Batres. Bajo esa óptica, dijo, se explican los recursos judiciales presentados en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, así como otras iniciativas fundamentales del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha presentado el PRIAN y algunos de los órganos autónomos, como la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE. Presidente del Senado en el primer año de la legislatura, señaló que esta red de intereses creada en los gobiernos neoliberales la integran personajes que pasan de un órgano autónomo al gobierno, saltan luego del gobierno al sector empresarial y de este a la sociedad civil, siempre en defensa de los negocios de priistas y panistas, de manera particular en el sector energético. Ello, explicó, se ha visto con claridad en el Congreso durante la discusión de las reformas energéticas. Es impresionante la forma en que priistas y panistas respingan, saltan, protestan y se enfurecen porque se beneficiaron de contratos, concesiones, permisos, se hicieron accionistas, fundaron sus propias empresas eléctricas, se convirtieron en gasolineros. Para defender esos poderosos intereses económicos, agregó, tienen a los llamados órganos autónomos, como la COFESE, que otorga una serie de autorizaciones y presentó una controversia constitucional en la Suprema Corte contra la Ley de la Industria Eléctrica, o la Comisión de Hidrocarburos, que autorizó contratos lesivos para Pemex. Restan facultades a los poderes constitucionales. Otros órganos autónomos, como el Banco de México, el INEGI y el Instituto Nacional Electoral INE, tienen fuertes intereses de directriz política estratégica y fueron creados para restar facultades a los poderes constitucionales que provienen del voto popular, como el poder legislativo, pero sobre todo al poder ejecutivo, resaltó. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales agregó que a través de esos organismos autónomos, la derecha, que representan el PRI y el PAN, construyó una especie de estado oculto, un estado ajeno al control del voto popular. Hizo notar que mientras el presidente de la República se elige por 6 años, los gobernadores y senadores por el mismo periodo y presidentes municipales y diputados por 3 años, en los órganos autónomos permanecen hasta 9, y se da el caso de consejeros del INE como Lorenzo Córdoba, que ocupará el cargo hasta por 12 años. Son poderes ajenos al control popular, al mandato ciudadano y además inmersos en un círculo de privilegios, con salarios y prestaciones elevadísimas. Por ello, Córdoba presentó un recurso en la Corte contra la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos para que no le redujeran sus ingresos millonarios. Terminó contundente el senador de Morena. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. En el presupuesto se expresan con claridad los dos proyectos de nación. Por ejemplo, el proyecto conservador del PRI y el PAN ha plasmado en el presupuesto compromisos como el pago de 700,000 millones de pesos más intereses a los banqueros cuyos bancos quebraron y fueron rescatados por el FOBAPROA. También esta coalición siempre destinó recursos para las pensiones millonarias de los expresidentes. También esta coalición siempre garantizó recursos para pagar salarios de 400,000, 500,000 pesos al mes a los altos funcionarios de los poderes y órganos autónomos. Con esa misma visión destinaron recursos para las compañías extranjeras de energía eléctrica. Con esa misma visión destinaron recursos a fideicomisos que después fueron transferidos a grupos económicos o altos magnates del país. La visión conservadora es de entregar el presupuesto a quienes más tienen, a los grupos económicos más poderosos y a las élites políticas. Pero hay otra visión, la visión progresista del gasto y del presupuesto,
que se basa fundamentalmente en la idea de que hay que entregar suficientes recursos para todos los programas sociales y todas las políticas sociales, que ese presupuesto social siempre debe crecer, que se debe garantizar con recursos que la educación pública sea universal y gratuita y que se tienen que dar recursos también para la inversión productiva, para la obra pública, por ejemplo, para construir hospitales y no dejarlos abandonados, para construir trenes, para construir aeropuertos, para construir vías de comunicación y muchas otras obras públicas que son necesarias en el país. Ahí están los dos proyectos. Por eso la disputa es tan fuerte por la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados es la única que tiene facultad para aprobar el presupuesto. El Senado no interviene en esa discusión, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Defendamos la orientación progresista del gasto social, del gasto productivo. La tarea más importante que tenemos las y los mexicanos en esta coyuntura es refrendar la mayoría progresista en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Por lo siguiente. 1, para seguir reconociendo nuevos derechos sociales. 2, para seguir impulsando reformas anticorrupción. 3, para seguir desmantelando los privilegios de la vieja clase política. 4, porque ahí se aprueba en exclusiva el presupuesto, el Senado no interviene y es importante dar recursos suficientes a todas las políticas y programas sociales. 5, para impulsar en el presupuesto un desarrollo económico soberano respaldando las grandes obras como el tren, la refinería, el aeropuerto y otras. 6, para evitar que regrese la corrupción al Congreso con los moches, los bonos y los sobornos. 7, para evitar que en el presupuesto se reincorporen privilegios como los seguros de gastos médicos mayores con cargo al erario o las pensiones millonarias de los expresidentes. 8, porque en la Cámara de Diputados se aprueba la renovación de ciertos órganos autónomos, como el INE, por ejemplo, y es importante incorporar personalidades honestas, profesionales e imparciales en estos órganos. 9, para apoyar la viabilidad y realización del programa de gobierno del presidente de la República. Y 10, para apoyar la estabilidad y la gobernabilidad del país. Ahí hay 10 grandes razones para refrendar la mayoría progresista en la Cámara de Diputados. México ha vivido una larga tradición de fraudes electorales y en muchas ocasiones, algunos consejeros del INE han sido sus cómplices. En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección. Consejeros del IFE y cómplices del PRIAN publicaron un documento para avalar el fraude, y entre los abajo firmantes estuvo Ciro Murayama, actual consejero del INE y uno de los que hoy quieren silenciar al presidente. En 2012, el PRI pagó 160 millones de pesos para la compra de votos a través de 100,000 tarjetas de la banca Monex. Y a través de esa banca, también intentaron hacer un fraude a una televisora por 56 millones de dólares para promocionar a Peña Nieto. Nuevamente el IFE minimizó el caso y no revocó ninguna candidatura. También se hizo de la vista gorda con el dinero que recibió Lozoya de Odebrecht y OHL, que se usó para financiar las campañas de Peña Nieto y Alfredo del Mazo. Este 2021, el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción. Quieren evitar que Morena tenga la mayoría en el Congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia, quitando el derecho al pueblo de elegir quién quiere que lo represente. En Morena, vamos a seguir luchando para defender la democracia y la esperanza de México. De manera pacífica y con el apoyo del pueblo, vamos a salir adelante. Morena, la esperanza de México. ¿Sabes quién está detrás del movimiento conservador Sí por México y la perversa alianza electoral Va por México? Nada menos que Claudio X González,
empresario que financió en 2006 la campaña de guerra sucia contra Andrés Manuel, donde invirtieron miles de millones de pesos mintiendo que era un peligro para México, para después robarse la elección. En 2012, orquestaron una nueva guerra sucia y compraron la presidencia. Y en 2018, hicieron todo para impedir el cambio que México necesitaba. Él ha sido un gran beneficiario de contratos millonarios en los gobiernos corruptos neoliberales, y desde hace años pretenden comprar la vida pública con el poder económico. Este 2021 nuevamente hará todo para detener la Cuarta Transformación. Él es el verdadero jefe de la tóxica alianza electoral del PRIAN, a quienes somete y manipula a su voluntad. Ellos son el movimiento que dice sí a la corrupción, sí a la impunidad, sí a la pobreza. En los gobiernos de Morena, nos ocupamos de quien más lo necesita, entregando los apoyos directo a la gente y combatiendo la corrupción. Extirpemos al PRIAN. Morena es la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.